Entonces, empezamos de la siguiente manera. Primero, en la tabla periódica actual, hasta la fecha, hay 118 elementos reconocidos, ¿no? Es posible que usted vea algunas tablas, ¿no?, donde hayan más elementos, pero esos últimos elementos que tienen como símbolo tres letras son elementos que aún no han sido reconocidos por la UPAC, ¿no? Por ese motivo, el símbolo que ellos tienen, que es temporal, ya va a estar formado por tres letras que sobre todo indican las primeras letras en el latín, ya, en el idioma latín, del número atómico, ¿no? El 121, 122, por ejemplo. El último elemento reconocido es el organesón, que es 118, su número atómico. Tenemos, por ejemplo, el hidrógeno, que es Z igual a 1, que es el primer elemento. Los elementos en la tabla periódica actual están ordenados, ¿sí?, en forma creciente respecto al número atómico, ¿sí? La tabla periódica actual tiene 7 filas, que son periodos, y tiene 18 columnas, que se llaman grupos, ¿no? O sea, los ordenamientos verticales se llaman columnas o grupos, y los ordenamientos horizontales se llaman periodos o filas. ¿Por qué dos elementos o más elementos están en el mismo periodo? Pues porque tienen la misma cantidad de niveles de energía. ¿Por qué los elementos están en el mismo grupo? Pues porque ellos tienen, en este caso, propiedades químicas similares. ¿Pero por qué tienen propiedades químicas similares? Pues porque ellos tienen la misma terminación en la tabla periódica, salvo ciertas excepciones, como por ejemplo veremos después el caso del helio, ¿sí?, cuya ubicación es el grupo, en este caso 8A, como vamos a ver posteriormente, donde todos terminan en P6, menos el helio que termina en S2, ¿no? Pero en fin, o sea, aparte de ello, los demás sí cumplen con esa terminación, ¿sí? Como te decía acá, el periodo es el ordenamiento de los elementos en línea horizontal, ¿sí?, que tiene que ver con la cantidad de niveles de energía, y el grupo tiene que ver con la terminación en la configuración electrónica. Ahí está lo que te acabo de mencionar. ¿Está bien? Bien. Ahora, continuamos por acá. Vamos ahora a referirnos, ¿no?, a este gráfico donde vamos a hacer cierta descripción. Por ejemplo, ustedes notan que acá hay 7 filas, ¿sí? Bueno, acá no está completo, esto le falta llegar porque llega hasta acá, hasta el extremo. Ahí completa justamente el organesón, que es el último elemento, ¿no? Y tenemos acá nosotros, ¿sí?, en este caso, 18 columnas. Claro, el hidrógeno está ubicado acá, ¿sí? Bien, entonces chicos, eh, cuando acá dice bloque S, bloque P, bloque D, bloque F, es por la terminación en la tabla periódica. O sea, te están indicando que todos los elementos que están ubicados en esta parte y el hidrógeno que está ubicado acá arriba, termina su configuración en su nivel S. Los que están ubicados acá, a excepción del helio, como ya te había dicho, termina su configuración en su nivel P. Los que están ubicados acá en la parte central, termina su configuración electrónica en su nivel D. Y los que están ubicados acá en la parte inferior terminan su configuración en el subnivel F. Este era el caso de anomalía, ¿recuerdas? O sea, ellos al final terminan en D1, ¿sí? O sea que al final van a tener la misma terminación de los que están en esta parte. Es más, los que están acá terminan en S1, los que están acá terminan en S2, P1, P2, P3, P4, P5, P6. Acá va a ser D1, D2, D3, D4 hasta D10. ¿Está bien? Bien, ¿no? Entonces, ¿qué más? Los elementos que están en los extremos, los que terminan en S y en P, ellos se llaman elementos representativos, ¿sí? Justamente estos elementos representativos, la cantidad de electrones que tienen en el último nivel se llaman electrones de valencia. Pues precisamente se llaman elementos representativos porque esa cantidad de electrones que tienen de valencia me va a indicar el número de grupo A al cual corresponde. Antiguamente se le llamaba grupo 1A, 2A, 3A, 4A hasta 8A. Y a estos se llamaban grupos B, 3, 4, 5, 6, 7, el grupo 8B, que eran tres columnas, 1B y 2B. En la actualidad ya se está acostumbrando a llamarle por números arábicos, grupo 1, 2, 3, o sea, el número de columnas simplemente, para hacerlo más simple. ¿Sí? Bien, continuamos.
Acá tenemos nosotros una tabla periódica un poco más completa. Noten ustedes lo que les había comentado, que el número atómico es creciente. Acá es 1, acá es 2, acá es 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sodio 11, magnesio 12, aluminio 13 y así continúa en forma creciente. Y por acá tenemos precisamente al organesón, ¿sí? Y el número atómico es 118. ¿Ok? Bien, continuamos. Ahora, cuando yo quiero ubicar un elemento en la tabla periódica, yo necesito conocer primero cuál es el periodo, ¿sí? Entonces resulta que el periodo, como ya lo habíamos recalcado hace un momento, está dado por la cantidad de niveles de energía. ¿Está bien? O sea, ese es el periodo, la cantidad de niveles de energía, ¿sí? A ver, ejemplo. Notemos que acá, en el caso del aluminio, esta es la configuración electrónica. Nótese que él tiene tres niveles de energía, o sea, él está ubicado en el tercer periodo. Cuando yo lo ubique en la tabla periódica, él estará en la tercera fila. Por ejemplo, tenemos acá el cobalto, número atómico 27, ¿sí? La configuración electrónica simplificada me indica que tiene cuatro niveles de energía, significa que él está ubicado en el cuarto periodo, ¿cierto? Por ejemplo, el antimonio 51, cuando yo hago la configuración electrónica, voy a notar que tiene 5 niveles de energía. O sea que él está ubicado en el quinto periodo. ¿De acuerdo? O sea, esa es la forma precisamente de ubicar el periodo en el cual se encuentra un elemento. Por otro lado, vamos a hablar del grupo. Cuando son grupos, todavía vamos a mencionar grupos A y grupos B. Luego veremos la equivalencia de cada uno de ellos en la notación actual, dada por la UPAC. ¿Sí? Ya, en este caso, ¿sí? El grupo más que todo tiene que ver con la terminación en la configuración electrónica. Entonces, cuando un elemento corresponde a los grupos A o sean llamados elementos representativos, cuando su configuración termina en subnivel S o subnivel P. ¿Está bien? Ahora, cuando se da esta situación, entonces el número de grupo simplemente va a ser el número de electrones de valencia, por eso el nombre de elementos representativos. ¿Está bien? O sea que cuando se trata de elementos representativos, el número de grupo es solamente el número de electrones de valencia. ¿Ok? Bien, ahora vamos a referirnos a los grupos B. Cuando yo digo grupos B, significa que su configuración electrónica, en este caso, va a terminar en D o en F. Ellos son los llamados metales de transición, los que terminan en D, y los que terminan en F son llamados metales de transición interna. Pero recuerden además que los que terminan en F al final terminan en D1. Eso lo hemos indicado en clase, ¿no? ¿Sí o no? ¿No? Entonces, chicos, precisamente estos elementos, ¿ya? Estos elementos corresponden a los grupos B. Para estos elementos los electrones de valencia, o sea, del último nivel, están ubicados en orbitales S. Porque antes del D está el S y el S está en un nivel superior, o sea, es el último nivel, no es el D. Entonces, cuando yo quiero calcular el número de grupos B, yo tendría que sumar el número de electrones de valencia, vale decir, número de electrones del último subnivel S, ¿con quién? Con número de electrones del subnivel D, pero siempre y cuando este subnivel esté incompleto. ¿Cómo es eso? Bueno, el D completo es de 10. Entonces, incompleto será cualquier D menor de 10. ¿Ok? Ahora, ocurre por acá también lo siguiente. Ocurre que esa suma a veces puede resultar 8, 9 o 10, pero no hay grupo 10B ni 9B. Ese es el motivo por el cual el grupo 8B contiene tres columnas. ¿Está bien? O sea, el grupo 8B contiene tres columnas. ¿No es cierto? Entonces, precisamente, sí, contiene tres columnas porque una columna corresponde a la suma igual a 8, otra columna corresponde a la suma igual a 9 y otra columna corresponde a la suma igual a 10. ¿Sí? Bien, los tres corresponden al grupo 8B. ¿Ok? Bien, por ejemplo, hablamos de grupo. Esta configuración para el fósforo termina en P3. Cuando termina en P o en S, corresponde a los grupos A. Si quiero saber el número de grupo A, sumamos simplemente los electrones del último nivel, llamados electrones de valencia. En este caso, el último nivel es el tercero. Acá veo 2 y acá veo 3 electrones, en total son 5. Por eso correspondería al grupo 5A.
Si hacemos esto la comparación con la forma actual, vamos a ver que esto se llama grupo 15. ¿Sí? A ver, el potasio, por ejemplo, si hacemos la configuración, notaremos que acaba en S. Como acaba en S es un elemento representativo, corresponde a los grupos A. Bien, si queremos saber en qué número de grupo A está ubicado, nos fijamos cuántos electrones de valencia tiene, o sea, cuántos electrones en el último nivel tiene. Como el último nivel solo tiene 4s1, hay un solo electrón, será grupo 1A. Ok, entonces eso tengamos presente por acá. ¿Está bien? Bien. Continuamos. Otro ejemplo. Tenemos acá el selenio. El selenio, su configuración electrónica es la que se está mostrando acá. Esto ya corresponde pues a una sesión anterior, ¿verdad? Ya entonces, esta es la configuración electrónica, notamos que termina en P. Como termina en P, corresponde a los elementos representativos, o sea, grupos A. Entonces, chicos, si es grupos A, quiero saber el número de grupo, me fijo cuántos electrones de valencia hay. El último nivel es el cuarto, pero acá tengo 4s2 y acá tengo 4p4. En total son 6 electrones. El D no cuenta porque este es un nivel inferior, tercer nivel. Entonces sería grupo 6A. Continuamos. Ahora el molibdeno. El molibdeno, su configuración es esta. Recuerda que el molibdeno es un caso de anomalía, ¿cierto? Como termina en D, entonces corresponde a los grupos B. Ahora, en los grupos B, lo que sumábamos eran los electrones del último subnivel S, o sea, un electrón acá, y el D siempre y cuando esté incompleto. Recuerda que D completo es de 10. En este caso D5 es incompleto, o sea que hay que sumar 1 más 5 sería 6, grupo 6B. Realmente esto corresponde en la notación actual al grupo 6 y esto de acá arriba al grupo 16. ¿Sí? La plata. Por ejemplo, en la plata ustedes pueden notar, esta es la configuración electrónica, ¿sí? Notamos que está terminando en su nivel D, quiere decir que es un elemento o es un metal de transición. Entonces corresponde a los grupos B. Si quiero saber el número de grupo B, hay que sumar electrones del último subnivel S y el D siempre y cuando esté incompleto. Pero este D es de 10, él está completo, o sea, él no cuenta entonces. Solamente quedaría S1, o sea, sería grupo 1B. En la notación actual, esto corresponde al grupo 11. ¿Sí? Por ejemplo, el manganeso. ¿No? El manganeso. El manganeso, notamos que al hacer la configuración termina en D, o sea que también es un metal de transición, grupos B. Ahora, este D está incompleto, o sea, cuenta 5. Y el último S es 2, sería 7 la suma. O sea que esto correspondería al grupo 7B. ¿Sí? Hay otro más, el iridio. El iridio, por ejemplo, cuando hacemos la configuración, vamos a notar que él tiene, en este caso, terminación de 7. Como tiene terminación de 7, entonces, ¿sí? Corresponde a los grupos B, es un metal de transición. Ahí está el grupo B. Para saber el número de grupos, yo sumo último subnivel S, que son 2, y el D incompleto. Claro, D7 es incompleto. Recuerda que completo es de 10. 7 más 2 suman 9. Pero habíamos dicho que cuando la suma era 8, 9 o 10, entonces correspondían al grupo 8B que estaba conformado por 6 columnas. En este caso, de acuerdo a la notación actual, correspondería al grupo 9. ¿Sí? Seguimos. En este caso, el elemento es rodio, ¿sí? Número atómico 45. Si yo hago la configuración, termina en D7 también. Igualito. Grupos B, último S, 2 y D incompleto suman 9. Corresponde al grupo 9 según la notación actual. Según la notación clásica es grupo 8B. A ver, por ejemplo acá el mercurio, ¿sí? El mercurio termina en D10, o sea que es grupo B. Quiero saber el número de grupos, digo último S, que son 2, y el D, pero un momentito, el D está completo, o sea no cuenta. Entonces quedaría solamente 2, 2B. ¿Está bien? Bien. Ahora vamos a ver un problema de aplicación de esto. Por ejemplo acá dice, indica el periodo y grupo en el cual se ha ubicado el azufre número atómico 16, ¿verdad? Notemos que entre paréntesis hemos colocado el número de grupos según la notación actual. Lo primero que tengo que hacer es la configuración electrónica.
tengo la configuración electrónica. Como se puede notar, ya está simplificada. Notaremos que tiene 3 niveles de energía. Al tener 3 niveles de energía, significa que está ubicado en el tercer periodo. Ahora, como termina en A, como termina en P, corresponde a los grupos A, elementos de transición. Cuando es un elemento de transición, yo debo contar, para saber qué número de grupo A es, los electrones del último nivel o electrones de valencia. En este caso serían 6, ¿cierto? En este caso serían 6. Entonces sería grupo 6A. En la notación actual, esto viene a ser grupo 16. ¿Está bien? ¿Sí? Bien, chicos. Entonces yo puedo afirmar que el azufre está ubicado en el tercer periodo o tercera fila, grupo 6A o columna 16. ¿Está bien? Bien. Otro problemita. Dice, indique el periodo y grupo en el cual está ubicado el platino, número atómico 78. Vamos a ver. Igualito hago la configuración. Ya notamos una cosa. Al hacer la configuración notaremos que tiene 6 niveles de energía. Este es el mayor nivel, 6. Entonces está ubicado en el sexto periodo. Cuando hablamos del grupo, vamos a notar lo siguiente, que el último D, o sea, está terminando en D y está incompleto, cuenta 8. El último S es 2, suman 10. Corresponde al grupo 10 en la notación actual. En la notación clásica, cuando la suma era 8, 9 o 10, era grupo 8B. Entonces, puedo decir que el platino está ubicado en el sexto periodo, grupo 8B o grupo 10 según notación actual. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a referirnos a lo que son las familias o grupos. ¿Sí? Primero vamos a referirnos a lo que son los elementos representativos. ¿Está bien? A ver, cuando hablamos de elementos representativos, como ya lo habíamos dicho, todos ellos terminan su configuración o bien en S o bien en P. ¿Correcto? Ya, en ese sentido, por ejemplo, vamos a decir así, grupo 1A, ¿sí? Termina en S1. Grupo 2A termina en S2. Grupo 3A termina en S2P1. Y así llego al grupo 8A que termina en S2P6. ¿Los nombres cuáles son? En el grupo 1A todos ellos se llaman metales alcalinos. Sin embargo, hay uno de ellos que es el hidrógeno, que no es un metal. En el grupo 2A se llama metales alcalino térreos. El nombre alcalinos tiene que ver con los compuestos que ellos forman. Hay que entender que tanto los metales alcalinos como los alcalino térreos, en reacción con el agua, ellos forman un grupo de compuestos llamados hidróxidos. Los hidróxidos vienen a ser bases o álcalis, por eso el nombre alcalinos. ¿Sí? El grupo 3A se llama boroides, es por el boro, grupo del boro o familia del boro. El grupo 4A se llama carbonoides, es por el carbono. 5A es nitrogenoides. 6A se llama anfígenos o calcógenos. 7A se llama halógenos. ¿Qué significa halógenos? Halógenos quiere decir formación o formador de sales. Y efectivamente, los elementos del grupo 7A, como el cloro, bromo, yodo, por ejemplo, o flúor, forman sales importantes. Una de ellas es el cloruro de sodio, ¿no? Entonces por eso se llaman halógenos. Grupo 8A se llaman gases nobles. Los gases nobles tienen ese nombre porque son muy poco reactivos. Bajo condiciones drásticas ellos podrían reaccionar, algunos de ellos. Ya se ha conseguido obtener compuestos a base de, por ejemplo, de xenón, ¿no? Pero bajo condiciones drásticas. Así no reaccionan ellos. ¿Ya? Los gases nobles terminan en P6, pero hay una excepción que es el helio. Como dijimos al inicio de la sesión, en la parte superior de la tabla periódica en el grupo 8A estaba el helio, y este helio termina su configuración en S2. O sea, es una excepción a la regla, ¿verdad? Por otro lado tenemos los metales de transición, donde cada grupo está denominado solamente como familia del elemento que encabeza. Por ejemplo, la familia del cobre, la familia del zinc, la familia del escandio, ¿no? Así, y los elementos ferromagnéticos, ¿no? Que son las últimas 3 columnas que hemos visto, me refiero al grupo 8B, ¿sí? La familia del hierro, la familia del cobalto y la familia del níquel. ¿Está bien? Entonces, estas son las terminaciones en la configuración electrónica, ¿sí? De los metales de transición. ¿Está bien? Bien.
A ver, vamos a hacer por acá otro problema. ¿Qué dice? Un carbonoide, o sea, un elemento del grupo del carbono, el carbono era 4A, no lo olvides, dice que pertenece al tercer periodo. Nos están preguntando cuál es su carga nuclear. ¿Está bien? Ya, en este caso, sí, en este caso lo que vamos a hacer es lo siguiente. A ver, como es un elemento del grupo del carbono, entonces entiendo que al ser el grupo 4A, esta es la terminación en la configuración electrónica de acuerdo al cuadro que acabamos de ver. ¿Sí? Y como dice que está ubicado en el tercer periodo, en la configuración electrónica debe tener tres niveles de energía. Pues bien, en ese caso realizo la configuración electrónica y al realizar la configuración electrónica, considerando tres niveles de energía y considerando que tiene que terminar en ese 2P2, esta sería la configuración electrónica, ¿correcto? Entonces, 7 de la configuración electrónica, ¿no? Nos piden el Z, esto ya es sencillo. Hay que sumar, ¿no es cierto?, los electrones que tiene acá, que son 14, y ese es el número atómico. ¿Sí? Sencillo, ¿verdad? Otro problema, dice, determina el número atómico de un elemento químico que está ubicado en el grupo 7B, y dice que está ubicado además en el cuarto periodo. El hecho de que esté en el cuarto periodo significa que en su configuración debo considerar 4 niveles de energía. ¿Está bien? Si está ubicado en el grupo 7B, no, si está ubicado en el grupo 7B, entonces la terminación debería ser de 5, ese 2 de 5, porque al sumar esos dos me va a dar 7B. Entonces vamos esto colocando por acá. Dice lo que te mencionaba, ¿no? 7B o grupo 7 quiere decir que termina la configuración en ese 2 de 5, para que cuando sumo estos dos me dé 7 precisamente. Y considero 4 niveles de energía, entonces realizo la configuración electrónica. Fíjese usted, 4 niveles de energía, terminación S2 de 5. Chicos, la carga nuclear o número atómico lo obtengo sumando la cantidad total de electrones, que sale 25. Entonces ahí tenemos la respuesta. ¿Sí? A ver, otro problema. ¿Qué dice? Indique la alternativa que contiene un metal alcalino. Recuerda, metal alcalino era grupo 1A. Grupo 1A quiere decir terminación en S1. ¿Sí? Ya, entonces si yo realizo la configuración de ellos, voy a poder obtener eso. Ya dice un halógeno. Los halógenos son grupo 7A. Terminación S2P5. Lo hemos visto hace un momento. Un gas noble. El gas noble termina en S2P6, a excepción del helio que solamente es S2. Entonces vamos a ver cómo sería esto. Haciendo la configuración de cada elemento, podemos deducir que los metales alcalinos son estos. De arriba hacia abajo, sin considerar el hidrógeno, es el litio, el sodio, es el potasio, el rubidio, el cesio y el francio. ¿Está bien? Estos son los metales alcalinos. ¿De acuerdo? Ahora, ellos terminan en S1. Los halógenos son el flúor, cloro, bromo, yodo y astato. Es el grupo 7A. Eso cuando termina su configuración en qué? En S2P5. Los gases nobles son helio, neón, argón, gritón, xenón, radón y también oganesón, que es el último. Ya ahora, todos ellos terminan en S2P6 excepto el helio. En las alternativas, ¿sí? Justamente en la alternativa C aparecía sodio, bromo y argón. Entonces esa va a ser la respuesta por acá. A ver, otro problema. Dice, los anfígenos o calcógenos pertenecen al grupo conocido antiguamente como grupo 6A. Claro, es el grupo del oxígeno. Actualmente como grupo 16, según la IUPAC. En la tabla periódica está formado por elementos, ahí te están indicando, como oxígeno, azufre, selenio, telurio y polonio. Dice, identifique el elemento que posee electrones hasta el tercer nivel de energía, o sea, el elemento que está ubicado en el tercer periodo. Entonces, ¿esto cómo lo voy a resolver? Realizando la configuración electrónica y viendo cuál tiene tres niveles de energía. Por ejemplo, el oxígeno, cuando hago la configuración, tiene dos niveles, o sea, está ubicado en el segundo periodo. El azufre
Cuando hago la configuración tiene 3 niveles. Él está ubicado en el tercer periodo. El selenio tiene 4 niveles. Está ubicado en el cuarto periodo. El telurio tiene 5 niveles. Está ubicado en el quinto periodo. Y el polonio tiene 6 niveles de energía. O sea, está ubicado en el sexto periodo. Nos preguntaban cuál está ubicado en el tercer periodo. Pues ese es el azufre. ¿Está bien? Entonces, chicos, esa es la respuesta. Bien, vamos a otro problema. Ahora, ¿qué dice? Dice, al realizar la configuración electrónica de cierto elemento, se encuentra que posee en el tercer nivel 10 electrones. Ojo, 10 electrones en el tercer nivel. Nos preguntan en qué periodo y grupo se encuentra. Bueno, esto es sencillo porque lo que tengo que hacer es la configuración electrónica considerando 10 electrones en el tercer nivel. Entonces, si hacemos la configuración para que tenga 10 electrones en el tercer nivel, notaremos esto. Tiene que haber S2, ahí van 2 electrones. Tiene que haber P6, ahí van 6 electrones. Y al final, para completar los 10, sería solamente de 2. O sea que esta va a ser la configuración electrónica para ¿sí? Para este elemento. Bien, ahora, para indicar el periodo, ya sabemos que nos fijamos solamente en cuántos niveles de energía tiene. En este caso tiene 4 niveles de energía, ¿cierto? Entonces el periodo sería cuarto. Si quiero saber el grupo, bueno, primero notaremos que acaba en D, o sea, corresponde a los grupos B, ¿cierto? Como corresponde a los grupos B, decíamos, sumábamos los electrones del D incompleto, o sea, en este caso 2, y el último S, o sea, 2. 2 y 2 suman 4, o sea, sería grupo 4B, que en la notación actual sería grupo 4. ¿Sí? Bien, entonces esa sería la respuesta. Bueno, chicos, en el próximo video veremos nosotros lo que son las propiedades periódicas de los elementos, ¿no? ¿Está bien? Espero que esto les sirva, ¿sí? Y gracias por su atención.